de Colombia. Como se los habíamos anunciado, está con nosotros en línea Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Doctor Carlos Augusto, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días, de María Nicolás, un gusto saludarlos y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Gracias por atender este llamado y bueno, hemos leído con verdadero horror el informe en donde ustedes han documentado la práctica sistemática, crimen de guerra por demás, cometido por las FARC, donde tienen ustedes por lo menos 18.000 casos de reclutamiento de menores de edad por parte de esos narcoterroristas, donde casi el 70% fueron llevados, reclutados, secuestrados de sus familias, siendo menores de 15 años. ¿Qué otros detalles se conocen de este informe? Y ya le preguntaré si este informe ya está en la Justicia Especial para la Paz o está próximo a entregarse. Es un informe que en realidad en el caso nuestro se elaboró a partir de 3 fuentes. Material que fue incautado de las FARC, lo que había venido adelantando la justicia ordinaria, y hay que decirlo, este fenómeno de reclutamiento y utilización es una tragedia para nosotros como sociedad, porque incluso la justicia ordinaria tampoco lo había investigado de manera oportuna y efectiva. En casi 40 años solamente han habido 10 condenas por este delito. Y lo tercero, las fuentes primarias, que fueron más de 1.050 entrevistas a víctimas, a desmovilizados y a personas que se reincorporaron. Entonces es importante saber cómo se elaboró. En el caso del informe del Instituto de Ciencia Política, cuyo equipo de investigación estuvo encabezado por Alejandro Eder, es importante señalar que el informe nuestro da cuenta de más de 13.000. Ha sido la JEP la que ha documentado más de 18.000 personas que fueron reclutadas y utilizadas de manera ilegal, es decir, niños, niñas y adolescentes que siendo menores de edad fueron, y como usted lo destaca, pues más del 70% lo eran siendo menores de edad, lo que constituye menores de 15 años, lo que constituye un crimen de guerra. Doctor, yo quisiera preguntarle, viendo una de las citas directas que tienen en los testimonios de estos jóvenes, y voy a abrir comillas para contarle a nuestros oyentes, dice: éramos como la carnada, siempre nos mandaban adelante. Un niño no vale nada ya, simplemente es un objeto. Si hay una emboscada, usted es el primero que se cargan. Éramos una carnada, una carne de cañón. Estos testimonios que son tan dolorosos para el país y que crean, digamos, un sentimiento de dolor nacional, cuéntenos a dónde irán, qué van a pasar con ellos, o va a quedar solamente un registro. Lastimosamente, las víctimas, al parecer, en nuestro país están limitadas a eso. No, este estudio busca precisamente eso, visibilizar a unas víctimas que han sido invisibilizadas, dar cuenta de la sistematicidad de una política de reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de las FARC para aumentar su pie de fuerza, para aumentar el control territorial. Los utilizaban efectivamente en distintas funciones, hay que decirlo y esto hay que destacarlo, funciones logísticas por un lado y funciones militares. Y eran sometidos a tratos crueles e inhumanos. Eso también es importante destacarlo. O sea, el informe lo que da cuenta es realmente de todo el fenómeno, lo que implicaba, no solamente el reclutamiento, porque en el imaginario para la gente el reclutamiento era algo que pasaba, pero no tiene muy claro cómo era. Y hay que decirlo, las FARC desarrollaron una política bastante sofisticada que implicaba, por un lado, el uso de la fuerza, la violencia, la intimidación y la amenaza, y por el otro, el engaño y la seducción, ¿cierto?, en distintos territorios del país donde tenían presencia, donde controlaban a la población. Y eso es importante que se dé cuenta de cómo se llevaba a cabo ese fenómeno, luego cómo los utilizaban, el trato al que eran sometidos. No hay que olvidar que para las FARC estos menores de edad, y los hombres y las mujeres, todos eran iguales. Es decir, recibía el mismo trato un niño menor de 15 años que un adulto. Un trato tanto frente al combate como frente a las políticas de personal que manejaba las FARC al interior de sus filas. Es decir, los sometían incluso a consejos de guerra revolucionarios, los fusilaban, los castigaban, los maltrataban, abusaban sexualmente de las menores de edad. O sea, la importancia de la investigación no es solamente decir la cifra y señalar que el fenómeno estuvo presente, sino cómo se llevó a cabo. Y eso creo que es muy relevante, que en este momento la JEP utilice esa información para el macrocaso que está adelantando sobre este fenómeno, y que la Comisión de la Verdad dé cuenta de esto en su informe. Por eso, a la pregunta ¿qué se espera de esto?, es que precisamente
se reconozca a estas víctimas, unas víctimas que, insisto, y hay que decirlo, han sido invisibilizadas, que se dé cuenta de esto frente a la sociedad colombiana, frente a la justicia y a la comunidad internacional, pero lo más importante es que el informe también viene acompañado de recomendaciones, porque recuerden que este es un fenómeno que en este momento se sigue presentando en el país por parte de distintas estructuras criminales. Entonces es muy importante que sobre la base de los hallazgos, de la caracterización que se hizo y de las recomendaciones que formulamos, pues por supuesto las autoridades puedan enfrentar a quienes hoy en día siguen utilizando esta práctica para aumentar su pie de fuerza. Hay un episodio que es muy triste, bueno, todo es muy triste, la verdad, un niño de 9 años en poder de los terroristas, cargando un fusil que de hecho le cuesta trabajo por el peso que tiene, o cargando unos cartuchos o unas granadas, pues una cosa más espantosa que esa no existe, y además calificado a nivel internacional como un crimen de guerra, que es como se debiera juzgar a estos criminales. Pero los niños eran también, aparte de ser obligados a ir a la guerra, de ponerlos de carne de cañón, también eran ejecutados cuando cometían faltas pequeñas, como por ejemplo quedarse dormidos cuidando un puesto de esos de vigilancia. Esto es terriblemente horroroso. ¿Los niños relataban esto en el informe que ustedes publican? Así es. Los testimonios en realidad son desgarradores. Desde el instituto estamos además haciendo piezas comunicacionales como podcast. Quiero invitarlos a todos a seguirnos en la página del instituto y en las redes sociales del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Lózaga, para que ustedes también puedan conocer mucho más sobre este informe. Estamos haciendo podcast con testimonios de las víctimas para que la gente entienda lo que implicó en la vida de estas personas, de estos seres humanos, haber sido llevados a la guerra por parte de esta organización. Efectivamente, mira, hay testimonios desgarradores. Tal vez a mí el que más me impactó de todos, el que más, digamos, me dejó preocupado y angustiado sobre esa dinámica, es el testimonio de un hermano que fue obligado a fusilar a su hermano, quien trató de fugarse. Lo capturaron a su hermano, ambos habían sido reclutados siendo menores de edad, lo incluyeron en el Consejo Revolucionario y lo obligaron a fusilar a su hermano. Eso es dramático. Usted sabe lo que es obligar a un hermano a fusilar al otro, bajo la premisa de que si no lo hacía, lo mataban a él también, de que igual los iban a matar a los dos, y obligaron a que un hermano matara al otro. Eso es terrible, eso es dramático, eso es deshumanizar totalmente a la infancia. Por eso el informe, como ustedes lo vieron, se llama Reclutamiento y Utilización, una verdad innegable, porque es la infancia reclutada. Lo que Colombia perdió fue más de 18.000 menores que perdieron su infancia, perdieron su vida, familias desintegradas. Los testimonios son dramáticos. En el evento de lanzamiento escuchamos a otras víctimas contando cómo pues nunca más volvieron a ver a sus familias, el tema del abuso sexual, del sometimiento pues de las menores de edad, de las mujeres menores de edad, los abortos. Las entrenaban, por ejemplo, a las menores de edad para practicarles abortos a sus compañeras. En fin, todos los testimonios son desgarradores. El otro asunto que nos queda en la mente es pensar cuál es la opinión de estos niños con los que ustedes se han entrevistado. Bueno, estos niños que ya no son niños seguramente porque ha pasado el tiempo desde que fueron reclutados y obligados a portar armas y a enfrentarse a la fuerza pública. Pero ¿cuál es la percepción que ellos tienen ahora al ver a algunos de esos señalados victimarios en el Congreso de la República, o simplemente ahora haciendo política y hablando de la renovación moral del país? Tal vez lo que más le cuesta a muchas personas que han sufrido esto es que el fenómeno se siga negando, que no haya reconocimiento, porque lo que está claro es que el acuerdo que se firmó entre el gobierno de Santos con las FARC-EP se suponía tenía en su centro a las víctimas, y eso implica reconocerlas, contar la verdad, repararlas y por supuesto pues garantizar que no va a haber repetición. Lo cierto es que pues no ha habido un reconocimiento por parte de esta organización. Ha sido quienes hoy en día están en el Congreso incluso lo niegan. Han sido muy pocos los comandantes que lo han reconocido y han dicho además que no era un tema sistemático, sino que era fortuito. Otros han dicho que lo han hecho en el marco de proteger a ciertos menores de edad en determinados territorios, y eso es dramático. Es negarle a usted en su cara lo que usted sufrió, la manera en que lo sacaron de su familia, de su hogar, etcétera.
El gran problema que se viene ahora va a ser, obviamente, primero que el informe sea analizado por la Justicia Especial para la Paz, que haga parte del macrocaso sobre secuestros y sobre reclutamiento de niños, pero además que esto sirva de algo para poder llevar ante la justicia a los criminales que reclutaron, que obligaron a los niños a portar armas, que los utilizaron de carne de cañón, que los fusilaron o que dieron las órdenes de fusilar a los niños, o peor todavía, es que todo es tan horrible que nada es peor que lo demás. Y el otro tema, los que violaron a las niñas menores de 9, 10, 11, 12 años que terminaron en las FARC por cuenta del secuestro sistemático de ellos. La pregunta es, ¿hay una sistematicidad en todo este informe? ¿Es evidente que no era un caso fortuito o no era que se encontraban con la necesidad de reclutar a unos y se llevaban de cuando en vez alguno que otro de las fincas? ¿O es un asunto realmente que abiertamente era sistemático y era una orden por parte de los comandantes? Era sistemático, era el resultado de decisiones que se tomaron. Obviamente las FARC no los dejó por escrito luego de las conferencias, pero sí los testimonios, los documentos encontrados a las FARC, lo que la misma justicia venía reconstruyendo, dan cuenta de eso. O sea, esto es innegable. La sistematicidad es no solamente en el reclutamiento, como lo señalé al principio, haciendo uso de la violencia y las tácticas de uso de la violencia, la intimidación bajo amenaza, también estaba, digamos, cuando les ofrecían dinero, cuando les pedían a las familias que los entregaran como cuota para la guerra. Y muchas familias, hay que también decirlo, en determinadas regiones del país donde la FARC tenía una presencia histórica, los entregaban voluntariamente, pero no deja esto de ser reclutamiento. O sea, hay que recordarlo, que por más que una familia quisiera que uno de sus hijos fuera, porque un hermano ya estaba en las FARC o un tío, etcétera, el que las FARC los aceptara y los sometiera y los tratara como parte de su pie de fuerza, pues no implica que no hubiera reclutamiento forzado, porque está prohibido por la normatividad internacional vincular menores de edad, y en el caso colombiano a los menores de 18 años no se les puede reclutar. Y además, digamos, habían prácticas, y se ha evidenciado la sistematicidad de prácticas de enamoramiento, de adoctrinamiento en escuelas veredales, de cómo hacían inteligencia las FARC a través de líderes comunitarios y de incluso profesores, para conocer la situación socioeconómica y familiar de determinados niños, para así poderles ofrecer dinero, para así ofrecerles otra vida, niños que sufrían violencia intrafamiliar en sus hogares o que eran maltratados, etcétera, y les ofrecían siempre a través de engaños pues una mejor vida. Y luego ya la sistematicidad en la utilización. Entonces, lo que hay que decir es, como les mencionaba, estos niños eran sometidos a tratos crueles e inhumanos, a castigos por prestar centinela por largos periodos, cavar fosas, cavar trincheras, cavar letrinas, recoger las cargas de leña. Hay un testimonio de una menor que cuando fue reclutada, uno de los castigos fue más de 300 veces traer cargas de leña, cargar los recipientes con agua, y a cualquiera le parecerá que eso es cualquier cosa, pero usted estando en medio de la selva colombiana cargando unas ollas, sabiendo que ese ruido puede alertar ya fuera la fuerza pública o a otros grupos con los que se enfrentaban estas estructuras, pues era volverse básicamente un objetivo en medio de un conflicto para ser el primero al que le disparaban. Eso es terrible, el sometimiento. Y obviamente lo que hemos hablado, el acceso carnal violento, los abortos forzados, el acoso sexual permanente, los consejos revolucionarios de guerra, el asesinato de los propios compañeros, la tortura a los secuestrados. Hay casos de niños a los que castigaban amarrándolos a un árbol y nadie podía hablarles, y duraban amarrados 3 meses y solamente les daban una ración de comida. Eso es desgarrador, esos testimonios son desgarradores, y es sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque las FARC, y esto hay que verlo en clave también de los números, cuando usted mira la correlación que existe entre las conferencias de las FARC y su aumento en el pie de fuerza y la orden de crecer como estructura para la toma del poder por la vía armada, para avanzar hacia Bogotá, para controlar mucho más territorio. Y cuando hablamos de controlar territorio, ¿a qué nos referimos? A controlar economías ilícitas también. Entonces necesitaban, en la medida en que aumentaba el secuestro, necesitaban quien les ayudara a cuidar los secuestrados, ¿cierto? ¿Por qué esto es tan importante tenerlo en cuenta? Mire, las FARC realizaron más de 8.644 secuestros entre 1991 y el 2007. Y entre el 98 y el 2002 fueron 5.336 secuestros.
Las FARC necesitaban gente que pudiera ayudarles a cuidar a esos secuestrados, a atender a esos secuestrados. ¿Cómo lo hacían? Pues reclutando niños, niñas y adolescentes para que se encargaran de esas tareas. El aumento de las FARC en el negocio del narcotráfico, es decir, el control no solamente ya de los cultivos de coca, sino de los laboratorios para la producción de cocaína. Para eso también necesitaba menores de edad que les ayudaran a cuidar los cultivos, cuidar los corredores estratégicos. Es que eso es muy importante. O sea, a las FARC los utilizaban a estos menores para cuidar los cultivos de coca, para cuidar los corredores estratégicos que les permitían a ellos también tener movilidad, desdoblar las estructuras, aumentar su pie de fuerza, incrementar o digamos reponer a los milicianos que eran dados de baja en combate, cubrir esos corredores estratégicos y cubrir los corredores de movilidad de esas estructuras. Y bueno, obviamente cuando hablamos de los muertos en combate también es importante señalar que aquí detrás de estas historias no son solamente los que hemos entrevistado, sino las familias de muchos que aún no saben dónde están los cuerpos de esos niños que fueron dados de baja o que fueron fusilados. Y ese es un drama. Acá hay unas madres también, miles de madres, que no saben dónde quedaron los cuerpos de sus hijos. Pero como desafortunadamente no hay ONGs dedicadas a hacer ese trabajo para que haya un reconocimiento de las víctimas del reclutamiento en clave de la publicidad, si se quiere, o del impacto mediático que han tenido otras ONGs de también madres de víctimas de la guerra en Colombia, pues desafortunadamente ese es un fenómeno que sigue estando invisibilizado. ¿Dónde están los menores reclutados que fueron asesinados, fusilados por parte de las FARC o que fueron muertos en combate? Doctor Carlos, yo quisiera preguntarle, digamos, con un fenómeno que es más reciente, de acuerdo pues a diferentes informaciones en la prensa y también de la fuerza pública y bueno, denuncias de diferentes congresistas. Ahora las FARC está utilizando una técnica que es tener a los menores cerca de campamentos estratégicos o sitios en donde la fuerza pública pretende hacer algún ataque imprevisto, como es un bombardeo. ¿Esto lo considera el informe? ¿Tiene algo que nos pueda contar o que el Instituto de Ciencias Políticas va a hacer a futuro de acuerdo a esta macabra estrategia que usan los grupos subversivos en el país? Sí, nosotros esperamos poder seguir evidenciando lo que está pasando actualmente frente a esto, pero déjeme decirle una cosa, mire, es increíble que en el país haya vehemencia por parte de algunos actores políticos para criticar a la fuerza pública y al gobierno de turno cuando tiene que enfrentar a estos grupos y no haya la misma vehemencia frente a los grupos que reclutaron. Es que aquí los responsables son quienes reclutan de manera ilegal a niños menores de edad. Ellos son los responsables, a ellos es los que uno esperaría que al unísono la clase dirigente de este país les estuviera exigiendo que dejen de utilizar esta práctica, que dejen de reclutar y utilizar menores precisamente como escudos para poder ellos seguir en sus actividades ilícitas, amenazando la seguridad, amenazando a la población civil, a las comunidades étnicas, a la comunidad rural, a las ciudades, y utilizándolos como escudos humanos para luego tener cómo capitalizar eso, cómo instrumentalizar eso en un discurso político en contra de la institucionalidad para deslegitimar así al Estado y la acción de la fuerza pública. Entonces uno esperaría eso. O sea, desde el Instituto también hacemos un llamado a que haya una voluntad por parte de nuestros actores políticos de denunciar, de condenar y de exigir que esta práctica no se siga llevando a cabo. Tiene toda la razón usted y le resalto el hecho de esa forma de hacer guerra, porque la guerra no solamente es la de los fusiles, sino también la política y la jurídica. Una vez se ejecuta un bombardeo legítimo, de acuerdo a las normas de derecho internacional humanitario, que es el bombardeo que ejecuta la fuerza pública, lo primero que aparece son ciertos actores políticos a condenar a la institucionalidad, pero guardar silencio al mismo tiempo con los terroristas, que son los que ejecutan el crimen de guerra. Pues bien, de verdad que ha sido muy fuerte esta entrevista, doctor Carlos Augusto Chacón, la verdad, muchos datos, pero sobre todo una radiografía exacta de la barbarie de lo que han ejecutado estos terroristas con los niños en Colombia y de lo que muchas ONGs internacionales prefieren hacer mutis por el foro, por obvias razones, evidentemente. Doctor Carlos Augusto Chacón, le agradecemos mucho este tiempo en la hora de la verdad. A ustedes muchísimas gracias por dedicarnos a este espacio y permitirnos contarle al país lo que estamos haciendo.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Terrible informe sobre los más de 18.000 casos de reclutamiento forzado por parte de las FARC a niños que, siendo ellos menores de 15 años, el 70% terminaron en las filas. Y vamos a otro hecho que no deja de ser muy grave también.